¿Ya? Escucha. Ahora sí. Buenas tardes a todos, a todas. Entonces, gracias por la paciencia. Vamos a ir entonces vamos a ir directo a la clase, ¿ya? Hoy día les toca repasar, ¿cierto?, el tema de las falacias. ¿Alguien tiene el IC? ¿Ya? Hoy día les toca repasar las falacias que Cristian me pidió que era como lo que más les costaba, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con la argumentación. Ustedes saben, bueno, la vez pasada igual repasamos, ¿cierto?, la argumentación. ¿Recuerdan qué era la argumentación? ¿De qué trataba? ¿Qué recuerdan de la argumentación? ¿Para qué, De que qué es? ¿De qué nos sirve? A ver. siempre sostenía una tesis para avalar un punto de vista, en donde yo como emisor buscaba convencer o persuadir a mi receptor de que yo tenía la razón o la validez de mi argumentación. Dar Exacto, credibilidad a un punto de vista. exacto. Ambas respuestas están súper bien. Dar credibilidad, ¿verdad?, a lo que uno piensa, ya, muy bien. Y por otro lado, una de las funciones de la argumentación es convencer, como bien decía Robinson, que significa apelar más bien a lo objetivo, a lo racional, a lo concreto, y también apelar a las emociones, que es la persuasión. Y vamos a ver que hay unos errores muy comunes, dependiendo de que si son errores que tienen que ver con el tema de apelar a las emociones o con errores como más bien lógicos, ¿ya? Vamos a ver cómo se relacionan, ¿ya? Súper. ¿Y la argumentación nos sirve o no nos sirve en nuestra vida diaria? ¿En qué situaciones han visto ustedes la argumentación? ¿Cuándo es necesario Los argumentar? debates, En los los debates, debates. ¿cierto? Ya, los debates, las mesas redondas, los paneles, los foros, esas son situaciones más bien formales de argumentación. Pero en la vida diaria, ¿argumentamos o no argumentamos? Y Siempre. pues, ¿Qué argumentamos? ¿Verdad? Cuando uno quiere dar a conocer una idea, establecer un punto de vista frente a un tema, ahí argumenta, ¿cierto? Por ejemplo, hay situaciones públicas de argumentación, cuando uno ocupa las redes sociales, y en las redes sociales siempre aparecen estas opiniones, así como uno se ofusca un poco, ¿verdad? Algunas personas empiezan a discutir en redes sociales algún tema. Bueno, ahí uno tiene que argumentar, ¿cierto? Y una buena argumentación sigue un orden lógico, tiene un sentido, ¿verdad? Lo que vamos diciendo, y va teniendo una tesis, que es la idea central que nosotros vamos a debatir, y luego vienen los argumentos y también aquello que va respaldando lo que digo, ¿ya? Entonces, eso es como en lo general, pero también, por ejemplo, cuando uno habla con un amigo cara a cara, ¿cierto? Cuando está en tu grupo de amigos, con la familia, por ejemplo, en un almuerzo, o por ejemplo, en una llamada, o vía chat, o Twitter, o cualquier otra plataforma, uno también puede argumentar. Quizás más informal, pero también se puede argumentar. Entonces, hay muchas instancias. Entonces, uno de alguna manera es importante manejarse con la argumentación porque nos ayuda a defender mejor nuestra idea. Bien, este tema se enmarca dentro del objetivo, que es analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos. Es decir, ustedes van a analizar sobre todo textos no literarios, de carácter oral, escrito, audiovisual, ya un poco lo que han trabajado en estos temas con este objetivo. Pero, ¿qué es para ustedes analizar críticamente algo? ¿Qué significa ser crítico? ¿Qué es para ustedes ser crítico? Cuestionarse hasta el aspecto más mínimo de cada cosa, ver todos el los detalles. objetivo. Sí, por ahí va, ¿cierto? Ambas respuestas también. La crítica implica tener una opinión sobre algo, una opinión fundamentada. No criticar algo porque sí, sino decir por qué estamos de acuerdo con algo, en desacuerdo, por qué me agrada o por qué me desagrada algo, ¿ya? Con eso se relaciona la crítica. Y nosotros también lo vamos a ver que también los contextos influyen, tanto nuestro contexto, nuestra realidad, como la realidad del emisor, de quien escribe ese texto o de quien enuncia cierto un mensaje. Y también va a depender mucho de las características del género. La argumentación se relaciona mucho con los textos de opinión. Los textos de opinión son principalmente argumentativos. Por ejemplo, pensemos en los diarios o los medios de comunicación. Tenemos la columna de opinión, el artículo de opinión, tenemos la editorial, tenemos la carta del director, tenemos una variedad de textos, ¿verdad? Ciertos orales y escritos que se dan en los medios de comunicación donde uno puede argumentar, además de todo lo que hemos dicho. Entonces es importante manejarse con eso. Lamentablemente, no siempre en los medios de comunicación se expresan con la verdad. Ustedes recordarán el concepto de las fake news o noticias falsas, que muchas veces en redes sociales, yo creo, ¿cuántos de ustedes se informan a través de redes sociales? Yo. Yo,
Varios, ¿cierto? Varios informan, no informamos, me incluyo yo también porque también aprendo, o también a veces más rápido, de informarse directamente en las redes sociales que ir a la página de un diario, que ir a ver la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, sí sirve bastante, pero hay que tener mucho ojo. Hay que verificar si la fuente de la información es una fuente verdadera, si es confiable o no es confiable. Entonces, les sugiero que si se informan por las redes sociales, buscar en al menos 2 fuentes de información para ir detectando noticias falsas o fake news, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ya? Pero eso es como en general. Hoy día vamos a centrarnos en las falacias. ¿Y qué son las falacias? Las falacias son errores de argumentación, ¿ya? Principalmente. Errores en la construcción de la argumentación, ¿ya? Bien, entonces nuestro principal objetivo de hoy, que ustedes ya probablemente ya vieron este Power con Cristian, es identificar los tipos de falacia. Sé que son varios, que puede ser un poco agotador y un poco denso, pero cualquier duda o algo que no esté claro, me van diciendo, ¿ya? Entonces, como bien decía Robinson al principio, la argumentación tiene que ver con convencer por un lado, que es dar a conocer nuestro punto de vista y defenderlo con argumentos, y también a través de las emociones, es decir, la persuasión, ¿ya? Y siempre es importante las evidencias, así como los abogados llevan evidencia a los juzgados, así uno también debe, bueno, no sé si con esa meticulosidad, pero sí llevarlo si uno quiere hacer una buena argumentación, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, las falacias no son mentiras. Muchas veces se dicen que las falacias son mentiras, pero no lo es. Las falacias son trucos de la argumentación, son errores de la argumentación. Algunos errores a propósito, porque muchas veces los políticos, por ejemplo, se manejan con esto y ellos lo que muchas veces buscan, obviamente, es que la gente vote por ellos. Entonces, muchas veces dicen algunas, entre comillas, mentiras o hacen unos juegos con el lenguaje que engañan a la gente. Entonces, para que ustedes no lo engañen, tienen que ponerle mucho ojo a la falacia, ¿ya? Bien, vamos entonces a los tipos de falacia. Hay 3 grandes tipos: las que tienen que ver con los sentimientos o afectos, que son las persuasivas, las que son de errores del lenguaje o lingüístico, y las de razonamientos falsos, que tienen que ver más bien con el convencer, error en el convencer, ¿ya? Vamos a ir entonces a cada una. Dentro de la de los sentimientos, hay una que es muy recurrente, que es cuando las personas atacan no a los argumentos, sino que atacan a la persona. Se llama ad hominem o al hombre, ¿ya? Donde se descalifica al hablante, es decir, a la persona, y no al argumento. Ejemplo, tú no puedes opinar sobre el divorcio porque no eres casada. O sea, que alguien no porque se haya divorciado, porque no se haya divorciado, significa que puede opinar sobre este tema. Claramente no, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo se le ocurre de esta falacia de apelación al hombre, que tiene que ver con esta descalificación? ¿Qué otra falacia se les puede ocurrir como ejemplo? A ver. Tú no puedes En apelación, hablar de depresión si nunca la has sentido. Ya, muy bien. Ese es un buen ejemplo. La compañera parece que iba a decir algo. A ver. en apelación al hombre se refiere a las personas, o sea, a todas las personas en general, ¿cierto? Sí, exacto. Cualquier tipo de persona, claro. Lamentablemente, esta falacia debería llamarse apelación a la persona, pero los lingüistas, como también se educaron en una formación probablemente social, como muy machista, siguen pensando en apelación al hombre, pero pensemos en apelación a la persona, ¿ya? Pero se llama así apelación al hombre, ¿ya? Ah, ok. ¿Ya? Uno puede opinar sobre la comunidad LGTB porque no eres parte. Ya, también, ¿cierto? En realidad, cualquier situación que te excluyan por no pertenecer a ese grupo es válido para este tipo de falacia, ¿ya? Muy bien, la aprendieron bastante bien. Bien, sigamos. La 2, apelación a la autoridad. Se cita a alguien que no tiene nada que ver con lo dicho o se tergiversa la intención. Tergiversar es cambiar el sentido, ¿ya? En el caso de la apelación a la autoridad, a ver, hay un razonamiento que tiene que ver con apelación a la autoridad, pero, por ejemplo, si el ministro de Educación habla sobre temas de educación, es pertinente, ¿cierto? Es válido, uno le creería. Si el presidente habla sobre temas a nivel país, también es creíble. Si, por ejemplo, un abogado habla o un senador, un diputado, por ejemplo, hablan sobre temas políticos o temas legales, también es creíble, o un médico que hable sobre el COVID o la pandemia, todos ellos son creíbles, pero cuando es un error, cuando es una falacia de la autoridad, por ejemplo, no es por la pobre Luli, siempre la ocupo de ejemplo, pero por ejemplo, si Luli hablara de la educación, ¿ustedes le creerían a Luli su argumento sobre temas de educación, por ejemplo, o sobre temas de gobierno? Sí,
Él le creería. Ya, le No, creería. Ya. yo no. Se supone que no, se supone que no, ya. No, porque no es una Lo autoridad. tomaría en cuenta. Ya, bueno, ya, eso es otra cosa. Si quizás no lo argumento, a lo mejor alguno, ya, pero sí, ¿verdad? O sea, uno no, Ya. ya, generalmente le cree a las personas dependiendo si tienen que ver o no con el tema, ¿ya? Por ejemplo, a ver, algún futbolista que les guste a ustedes, bueno, mejor que no les guste porque lo voy a ocupar de mal ejemplo. A ver, supongamos Gary Medel, ¿cierto? O algún El otro, Vidal, el Vidal. ya, o Arturo Ya Eli Vidal. Vidal las fichas máximas, Más flight Ya. o... Ya, pero más allá, oye, es una falacia de pero son apelación. buenos Es una en lo falacia que de hacen. Pues. Eso es apelación en contra del hombre. Exacto, exacto, bien, bien aplicado ahí. Sí, es una falacia. Desgraciado. Porque están atacando a la persona ahí. Sí, muy bien, muy bien. En el caso de Mal ahí, Robito. Pero muy bien. La El caso, fiesta. sí, cosas hasta ahí. Y ahora sí, apelación a la autoridad tiene que ver entonces, como les decía, una falacia de apelación a la autoridad cuando una persona no es competente en eso. Supongamos lo siguiente. Si uno, ya claro, Gary Medel o Arturo Vidal, cualquier otro futbolista, opinan sobre salud, por ejemplo, sobre la pandemia, pueden opinar, están todo su derecho como cualquier persona. Sin embargo, no son muy creíbles, porque, por ejemplo, si ellos hablaran que llegó la cura, que hay una cura para la pandemia, no sé si le creería mucho a ellos, porque obviamente no es su área. Sí, no así, por ejemplo, si hablamos con los ministros de salud, como el ministro París, qué sé yo, etc. ¿Ya? Queda claro, esa no es Mañalich, difícil. Mañalich. Ya, Mañalich, bueno, que hasta ahí nomás súper de creíble. creíble. Claro, también. Ya, muy bien, Profe, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? disculpe, ¿qué es lo que significaba tergiversa? Tergiversar es cuando le cambiamos el sentido a las cosas. Ah, ya, gracias, que se me había ido. Cuando nos causa confusión algo, cuando confundimos algo, pero cuando le cambiamos el sentido. ¿Ya? Ujú, Bien. ok. Apelación a los sentimientos, esto, esto les va a sonar, yo creo, muy familiar, ¿ah? Se intenta conmover a alguien para lograr un trato especial. Por ejemplo, si me reprueba, mi madre morirá de dolor. O por ejemplo, todas esas veces que dicen, no sé, por ejemplo, em, Dime si, la si, décima. si tengo una décima o le entrego el trabajo mañana porque si no mi abuelita se va a morir y cuántas veces no matan a los pobres abuelos, pero ya todas Yo. ese tipo de situaciones tienen que ver con apelar a los sentimientos, ¿ya? Cuando uno busca, o por ejemplo, ya voy a ponerme, ojalá que no le haya pasado ya, pero le voy a poner un ejemplo. Yo creo que más de alguno ha tenido alguna vez algún pololo, alguna polola, o a lo mejor no, bueno, quién sabe, ¿cierto? Y a lo mejor han terminado, ¿cierto? Imagínense que su pololo, su polola o alguien a futuro, no sé, quisiera terminar, bueno, ustedes terminan con esa persona, pero esa persona no quiere terminar con ustedes. Entonces ustedes le dicen, no sé, a ver, hoy vamos a terminar porque no te has portado bien, me engañaste con mi amiga, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la persona le empieza, y la otra persona te empieza a decir, pero si yo te quiero, te he dado todo, nunca te, no sé, si Si no me me, deja, me mata. si me deja, claro, si me deja Pero voy a eso no sería sufrir. manipulación. Sí, Claro, eso mismo. exacto, Manipulación. pero son falacias, pues son falacias de todas maneras, son falacias de apelación a los sentimientos, porque a la vez manipulación sentimental, pero a la vez son falacias, porque nadie se muere de amor, o sea, nadie se muere porque tu pareja te deje o porque tu pololo o tu polola te dejen, ¿ya? Sé que Entonces, existía el síndrome del corazón roto. ¿ya? ¿Y de qué trata? Me suena también, pero ¿de qué trataba? Creo que cuando uno sufre una pena muy grande, literalmente se te triza el corazón. Ya, pero así como, ya puede ser, ¿ah? Puede ser como que fisiológicamente, porque a veces la gente psicomatiza, o sea, como lo que te pasa psicológicamente te lo lleva a tu cuerpo. A veces eso también pasa, ¿ya? Digo, Pero no creo que sea muy frecuente, no creo que la gente así se vaya a morir de amor, así como yo creo que tenía otra O enfermedad sea, y algo, pero sí, no, pues, pero pero es de que está la igual posibilidad. ¿ya? difícil estar tan como psicológicamente inestable como para depender de una persona y querer morirte si no está. Claro, ¿cierto? Así es, ¿verdad? O sea, tendría que ser mucha la dependencia. Hay gente, sí, por ejemplo, cuando llevan años de casado toda una vida, que, por ejemplo, me ha pasado que yo tuve unos tíos abuelos que ellos llevaban 50, más de 50 años de casado, imaginen lo que es eso, ya, pero eran de las generaciones de antes. Entonces, uno de ellos murió, y murió la señora, y al día siguiente murió el caballero. Y como la gente dice, como que murió de pena.
¿ya? De hecho, con mi abuelo también me pasó que murió mi abuela primero, murió también ya más de 50 años de casado, y como en menos de un mes murió mi abuelo, ¿ya? Yo creo que en esos casos sí es más como aceptable, pero alguien que tú llevas conociendo un par de meses, un año, qué sé yo, no creo que uno se vaya a morir de pena por eso, ¿ya? Muy bien, ya, pero queda claro entonces, ¿ya? Muy bien, lo comprendieron muy bien. El siguiente tiene que ver con apelación a la fuerza. Aquí vamos a hacer una crítica a nuestro escudo patrio, ¿ya? Que siempre tiene este lema, por la razón o la fuerza. Si bien es un contexto distinto, el contexto de libertad, ¿cierto? El contexto después de la conquista, el contexto de la colonia, qué sé yo, etcétera, etcétera. eh, claro, en ese contexto se entiende, ¿ya? Pero, por ejemplo, tomar algo cuando no es por la razón, por la fuerza, eso es claramente una apelación a la fuerza, ¿ya? Que vamos a ver en este ejemplo, miren. Acá la falacia de apelación a la fuerza también recibe el argumento o sea, se llama como ad baculum, porque todas estas palabras vienen del latín, ¿ya? Pero es literalmente apelación a la fuerza. ¿Cómo ven este cangrejo en comparación al otro? ¿Cómo describirían esa imagen? Que Como se ve como más autoritaria. asustado. Los está intimidando. Autoritaria, el cangrejo más grande lo está intimidando, ¿cierto? Muy bien, ¿verdad? Chicos, sin rayar la pantalla, ¿verdad? Entonces, en ese No creo caso, que casualidad. ya, en ese caso, ¿verdad? Tenemos esta situación donde hay una intimidación, entonces apelar como a la fuerza, que el otro es más grande, tiene más cuerpo, qué sé yo. Ya, pero esto es una personificación, ¿cierto? Bien, pero también acá hay una mezcla, sobre todo con lo que dice abajo, con apelación al hombre, con esa falacia. ¿Podemos dejar nuestro gran país en la mano de un miserable camarón como este? O sea, está descalificando, está tratando de miserable al otro camarón, que podría ser una persona, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de una mezcla entre argumento en falacia de apelación al hombre, es lo que dice escrito, y apelación a la fuerza, ¿cierto? Por el tema de que el otro es más grande, lo intimida y todo lo demás. ¿Ya? Bien, también tenemos otra falacia que es la de práctica común, que tiene que ver cuando, por ejemplo, yo creo que más de alguno le han dicho alguna vez, por lo menos a mi mamá, creo que me dijo alguna vez, o lo he escuchado, si tu amigo lo hace, ¿acaso también lo va a hacer? O por ejemplo, si te tiras de un puente, tu amigo también, o sea, si tu amigo se tira de un puente, tú también lo vas a hacer, ¿ya? O sea, por ejemplo, para decirnos, ¿verdad? Que muchas veces eh, cuando hacemos algo porque los otros lo hacen, ¿ya? Eso sería una falacia también, ¿ya? Porque empezar a copiar lo que las otras personas hacen, ¿ya? Y como que no tiene sentido. Por ejemplo, no sé, en el caso del Transantiago, mucha gente no paga la VIP, no paga la VIP claro, en el metro, o la locomoción colectiva, ¿ya? Entonces, a veces hay mucha gente que dice, claro, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, a veces tienen la plata para pagarlo, para pagar los pasajes, y no lo hacen porque la otra gente también lo hace, ¿ya? Y acá hay un ejemplo. No sé por qué me castigaron por copiar en la prueba si todo el mundo lo hace. Ya, o sea, bueno, no creo que todo el mundo copie, espero que no. Pero por ejemplo, claro, no porque muchas personas lo hagan, entre comillas, lo cual obviamente está mal porque atentar contra la ética, no porque mucha gente lo haga significa que eso va a estar bien. O cualquier cosa que sea así como que lo haga mucha gente, significa que va a estar bien. O si queremos llevarlo, a ver, ya me voy a ir en lo poco trágico, un poco trágico, pero si lo llevamos al contexto de las guerras mundiales, por ejemplo, con todo esto que pasó con los gobiernos nazis, ¿cierto? Entre otro tipo de cosas, ¿verdad? No porque mucha gente siguiera ese tipo de ideología significa que eso iba a estar bien, por ejemplo. Entonces, para que se den cuenta de cómo las falacias han marcado inclusive nuestra historia de la humanidad, ¿ya? Así que mucho ojo, porque las falacias son muy peligrosas si son manipuladas por gente que está en el poder. Por eso es importante que ustedes tengan que analizar las falacias, ¿ya? No, porque... Profe, ¿Sí? ¿Sí? hay alguna falacia que sea como el contrario a la práctica común? Como esta que dice si todo el mundo lo hace, alguna que diga, pero es que si nadie lo hace. Buena pregunta. Yo que sepa no he escuchado una así, con esas características, no. Pero ¿por qué sería una falacia eso? Porque una falacia es un error de argumentación. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cómo sería una falacia así, como el ejemplo que pone usted? Yo digo, por ejemplo, si, no sé, po, tú estás escribiendo algo, tú estás leyendo, y viene un compañero y te diga, ¿por qué estás leyendo si nadie lo hace? Una cosa así, como un Ah, comprendo, comprendo, falacia de comprendo. ese tipo. Claro, claro, lo que te dijera el compañero ahí sería una falacia.
Ah, ya, pero en realidad, mira, si te fijas, es lo mismo pero a la inversa, no es, es como la misma falacia, solamente que Sí, aplicada al, es como dentro de lo mismo, porque finalmente lo que cae es que, es que tú no estás siguiendo la regla. Entonces la mayoría no lee, por ejemplo, la mayoría no estudia, o la mayoría, etcétera, etcétera. Entonces tú no cabes dentro de esa regla o no, no haces lo que... O sea, a ver, sería como... Claro, en realidad lo que estarías tú haciendo ahí sería una contrafalacia, ¿ya? Pero no creo que exista una falacia así como con ese nombre, pero comprendo lo que va. Pero en el fondo, claro, es como producto de lo mismo, porque la otra persona estarían cayendo en falacia, no tú. ¿Se Es comprende? como decir, ¿por Vale, qué no gracias. copias si todos lo hacen? Exacto, sí, sí, sí. O sea, no sería una falacia en tu caso, sería una falacia desde el punto de vista de la persona que te pide que haga lo que hace el resto. Ahí sería una falacia, ¿ya? Pero el Vale, otro profe, no. gracias. ¿Ya? Muy bien, ya. Sigamos entonces. También tenemos otras que es el falso dilema. Yo creo que han tenido más de alguna conversación con amigos, qué sé yo, que se van como a los extremos, ¿cierto? O conocen a alguien que siempre es blanco o es negro, es lo uno o es lo otro, pero que no le gustan los puntos medios, ¿ya? O los matices. Por ejemplo, si usted no es católico, entonces es ateo. Cuando hay un montón de religiones, por ejemplo, los budistas, los musulmanes, los judíos y tantas otras religiones, que hay cientos de religiones en el mundo ya, pero son las más Profe, conocidas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? esta también tiene el nombre de falsa disyunción, ¿cierto? Sí, creo que también recibe ese nombre. Sí, exactamente lo mismo, ¿sí? Exacto. Ah, ok. Dilema de disyunción sería lo mismo, porque la disyunción significa que tú tienes más de una opción. Sí, exacto. Sí, sería lo Ok, mismo. Bien, bien, gracias. buen aporte. ¿Ya? Bien, entonces también ahí, aparte de otras religiones, por ejemplo, también están los agnósticos, que en el fondo no son ateos, porque en el fondo creen en un ser superior, sea un Dios, una entidad superior, etcétera, pero la diferencia está en que no lo han comprobado. Entonces también hay puntos medios, ¿ya? Entonces cada vez que vean a alguien que es como extremista, que se va siempre a los extremos, ahí generalmente esa persona estaría ocupando esta falacia del falso dilema, como dice la compañera, de la falsa disyunción. ¿Ya? Súper Profe, bien. ¿Sí? ¿Sí? también un ejemplo podría ser, si no estudias, morirás de hambre, porque no necesariamente hay que tener un título para ser alguien en la vida. También podría ser, Deja pensar en eso. A ver, si no estudias, morirás de hambre. Mm, Ah, porque es poco claro, probable, claro, porque es si uno que tiene una pyme o ha estudiado hacer cosas, también se puede. sí, creo que cabe dentro de otra categoría de falacia. No sé si es exactamente ¿Sí? el falso dilema. Sí, porque el falso dilema es que no, tiene que oponer, por ejemplo, morirse de hambre con lo contrario, a morirse de hambre, con la abundancia. Entonces, no está relacionando una cosa con la otra. No, no, Ah, por no, ejemplo, el tema de la religión dijo católico de creer en Dios y ateo de no creer en nada. Es exacto, como blanco y exacto, negro. exacto, Tanto exacto. dilema sería como si no estáis cagados de hambre, estáis con caleta de cuestiones. Sí, entre comillas, pero tiene que generarse una, a ver, una situación. A ver, pensemos en otro ejemplo. A ver, Si no te falta comida, te sobra. Algo así. es que para que sea falacia es que tiene que haber, generarse una, tienen que pensar en una argumentación, pero puede Pero ser, ¿qué sí, debe darse específicamente a lo que se refiere? esa oposición de idea, esa oposición de idea. Ah, ya. Por ejemplo, a ver, ya, a Como, ver, si no como Sería eres, como, específico, ¿no? sí, sí, a ver, sí. como por ejemplo, si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Exacto, eso, es un buen ejemplo, es un muy buen ejemplo, sí, eso es, Mm, ¿ya? O por ejemplo, si no eres, bueno, en el fondo sí, pero si no eres heterosexual, serías homosexual, por ejemplo. Cuando hay, bueno, ahora está la comunidad LGBTQ, no sé cuántos más, y ya, entonces hay una diversidad también de los opciones, pansexuales. ya, y ya, claro, entonces, claro, pero en el fondo es como lo que decía la compañera recién, o sea, si tú no estás a favor de nosotros, significa que estás en contra. Claro, una cosa así, eso sería irse a los extremos, ¿ya? Súper bien, muy bien. Hay otra falacia, son varias, pero está la práctica pasada, que significa porque algo era como recurrente en una época, significa que yo la voy a, significa que hacerlo en la actualidad también significaría hacerlo bien, ¿ya? Entonces, son personas que se apoyan en la tradición, como para las personas más conservadoras. Por ejemplo, no veo por qué las mujeres tienen sus hijos en los hospitales, siendo que durante siglos esto se hizo en las casas. Ahí lo que tenemos es claramente, obviamente la higiene es muy distinta a la de hace 2 siglos atrás con lo del hospital y las clínicas de ahora, entonces obviamente hacerlo a la antigua no vendría al caso, ¿cierto?
por ejemplo, pensemos en lo de la situación de la mujer, por ejemplo, ¿ya? O sea, por ejemplo, alguien podría decir, una persona bien conservadora, y bien, como bien estrecha de mente, podría decir que las mujeres tienen que dedicarse solo a cuidar a los hijos de la casa y no deberían trabajar. Eso sería una falacia, porque obviamente que eso haya ocurrido en la historia, que lamentablemente ocurrió en muchos siglos, donde la mujer estaba relegada a la casa, ¿cierto? Y no tenía ese trabajo más independiente, pero eso no, ahora como está la época, con la forma, el desarrollo y la participación de la mujer en el trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad, claramente eso sería una falacia, porque eso sería muy extraño, bueno, no sé si es tan extraño, pero sería como algo como nada que ver a nuestros tiempos, ¿verdad? Nuestra época. ¿Se comprende? Profe, tengo una. Sí, a ver, de un ejemplo, a ver. Podría ser también, por ejemplo, una persona que diga, no veo por qué el consumo en exceso de productos de origen animal puede estar perjudicando al medio ambiente y afectando nuestra salud, si en un pasado eso te hacía más fuerte. Sí, sí, también, sí. Aunque ahí detecté dos falacias. Detecté la que dices tú y hay otra falacia que vamos a ver más adelante. Pero la primera parte, pero como le agregaste el otro, sí, sí, cabería. Sí, también. Sí, sí. Para complementarlo, me parece. Sí, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver otra que te va a dar cuenta solo, mira. Ya. Está también las que son errores del lenguaje, errores lingüísticos, donde, por ejemplo, la gente dice frases que no tienen mucho sentido, ¿ya? O por ejemplo, repetir una palabra pero que tiene significado distinto. Ejemplo, la muerte es el fin como término de la vida, por lo tanto toda vida debe tener como fin, como objetivo la muerte. Ahí la persona está hablando, ocupa la misma palabra, pero la persona aparentemente hace un juego con el lenguaje, ¿cierto? Y hay algo en las palabras que se llaman acepciones. ¿Qué son las acepciones? Son los distintos significados que tienen las palabras. ¿Ya? Aquí estamos viendo dos acepciones o dos significados de la palabra fin, el fin como término de algo o el fin como un objetivo. Entonces la persona aquí comete una falacia porque no se refiere al mismo significado de la palabra, sino más bien cierto, juega con esto, juega con esta idea y como que lo tergiversa un poco. Entonces, cuando una palabra tiene dos significados distintos, Exacto, sí, pero esa es como, a ver, no es que, sí, o sea, tiene más de un significado, pero se ocupa con otro sentido. A ver, miren, leamos de nuevo la definición. Dice, se utiliza una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un razonamiento. Entonces, a partir de eso se generan falsas conclusiones. Ese punto relevante, que ustedes establecen falsas conclusiones a raíz de que se ocupó mal esas palabras, ¿ya? Vuelvo a repetir este ejemplo. La muerte es el fin de la vida, el término de la vida, por lo tanto, toda vida debe tener como fin la muerte. Se está asociando que la muerte es el fin como término de la vida, entonces y se ve a la muerte como el fin, pero ese fin que entiende acá lo está entendiendo como un objetivo y no lo está entendiendo la muerte como un término. ¿Se entiende? Si él hubiese entendido la muerte como término de la vida también, o término de algo, hubiese estado muy relacionado. Es como que no siguió la misma línea de su razonamiento. ¿Se entiende? Incluso, profe, disculpe, es raro Sí, porque, por ejemplo, puede decir ya, es el fin de tu vida o también el fin de tus metas, de tus propósitos y un montón de cosas. Objetivo o exacto, término. exacto. Sí, también se puede dar. Sí, y así hay varios ejemplos, ¿ya? Con todos los que tengan que ver con errores del lenguaje. Cuando veamos los ejemplos se van a dar cuenta, ¿ya? Está la ambigüedad. La ambigüedad es cuando, por ejemplo, algún error gramatical o alguna falta, algún error de la puntuación, de la coma, etcétera, punto seguido, etcétera, se produce por esa mala redacción o errores de redacción, se produce un cambio en el sentido de lo que se dice. Ejemplo, abuelita asesina delincuente. Ahí hay como un hiperbatón, porque en realidad, lamentablemente, en las noticias sería un poco más común, por así decirlo, escuchar que delincuente asesinó a una abuelita o no sé, ¿ya? Pero no, que sería muy raro que una abuelita asesine a un delincuente, a no ser que haya sido por defensa propia, qué sé yo, pero en esa oración como que no tiene ese mayor sentido, ¿verdad? Entonces ahí hay como un hiperbatón, hay una alteración en el orden de las palabras, ¿ya? ¿Se entiende? Cuando hay generalmente, por ejemplo, no es lo mismo, pero, a ver, es lo mismo, pero no es igual, por ejemplo, no sé si han escuchado esos chistes. Bueno, todos esos juegan con la ambigüedad. El Miquele levantó la mano, a ver, Miquele, ¿sí? ¿Eso no sería un error de sintaxis?
Sí, exacto, exacto. Pero la sintaxis, la gramática, tiene que ver con la ambigüedad también, porque los errores sintácticos generan ambigüedad, ¿ya? Porque estamos hablando acá de errores del lenguaje, así que sí, sería errores sintácticos, exacto. Ujú. Súper, muy bien, buena acotación. Sí, sí. Hasta ahí van bien, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Profe. Sigamos. Ya. Tenemos las falacias procedentes de razonamientos falsos. Ejemplo, la causa falsa o premisa falsa. Acá, esto, mire, esto es bien interesante, porque muchas veces establecemos conclusiones a partir de situaciones que no, en realidad no deberían permitirnos sacar esas conclusiones. ¿Ya? Ejemplo, desde que existe la ley de divorcio, muchas más personas se separan. Eso significa que esta ley atenta contra el matrimonio. O sea, una persona, probablemente muy conservadora, concluye que la ley de divorcio, en el fondo, lo que ha hecho es simplemente como generar que mayor cantidad de personas ya no se estén casando. Entonces, como que, claro, entonces, o muchas más personas se separan también, claro. Muchas más personas se están separando. Entonces, pero si no hay estadística, no hay datos que lo avalen, sería una falacia, porque no hay una correlación de que porque la ley de divorcio esté presente, significa que más se divorcien. Quizá las personas ya se querían divorciar de antes y con la ley se divorciaron porque finalmente se les dio la oportunidad. Pero no significa que porque ahora esté la ley de divorcio la gente se separe mucho más. Claramente, obviamente, si aparece la ley, obviamente la gente va a poder aceptar, pero ese tipo de cosas, ¿ya? Y sobre todo las supersticiones. Por ejemplo, esta del gato negro, ¿cierto? Cuando se te atraviesa un gato negro, cuando se te rompe un espejo, por ejemplo, el espejo son no sé cuántos años de mala suerte, dependiendo el tamaño del espejo, ¿verdad? Todas esas supersticiones obviamente son falacias. Puede que a algunos sí le pase y que tenga muy mala suerte, pero probablemente no se deba a que se le rompió un espejo o que se le cruzó un gato negro, ¿ya? Por ejemplo, pensemos las cábalas de Año Nuevo. ¿Qué cábalas de Año Nuevo conocen, por ejemplo? Dar ¿Conocen? vueltas con una maleta. La de las 12 uvas. Ya, las de las 12 uvas, ¿cierto? Tiene que ver Comer con lenteja. comer lentejas, ¿cierto? Creo que la lenteja y la uva tienen que ver con la abundancia, ¿cierto? Las 12 uvas por la abundancia por cada mes de cada año. Y la maleta es como para viajar, ¿cierto? Como para que va a viajar, ¿ya? ¿Y cuál otra se acuerdan? Yo me acuerdo de estas Los de... calzones La ropa amarillos. interior Calzones amarilla. amarillos. ¿Verdad? ¿Cierto? La ropa interior amarilla o roja, ¿verdad? El amarillo creo que es para el dinero y la roja creo que es para el amor, que va a encontrar el amor de tu vida, no sé qué cosa. ¿Ya? Y así hay varias, pues hay varias supersticiones así. También tenemos otras, ¿cierto? Como a ver, tenemos esa que decían ustedes, y hay una, por ejemplo, si tú le das el abrazo a una persona del sexo opuesto, qué sé yo, ese año vas a encontrar a tu pareja, cosas así. ¿Ya? Obviamente, todas esas serían falacias, porque yo creo que no porque alguien haya salido a dar vueltas con una maleta, significa que va a viajar mucho. Probablemente por otras circunstancias va a viajar, a lo mejor por su trabajo, porque ahorró, qué sé yo, pero no así, ¿cierto? Porque salió a andar con una maleta en la noche del Año Nuevo. ¿Se entiende, cierto? ¿Se va Sí. entendiendo? Ya, muy bien. Ya, Sí, exacto. Esas son entonces las supersticiones, se llaman causas falsas. También tenemos, esta es bien común, la que vamos a ver ahora y se suele confundir con otra, que es la regla general para caso particular, es decir, se establece como algo como una regla y se intenta aplicar a cierto hecho, a ciertas cosas, pero de manera particular, pero en realidad no es aplicable. Veamos el siguiente ejemplo. Está demostrado que tomar vino hace bien para el corazón, así que Juan debería tomar vino para solucionar su problema de presión alta. Si bien el vino sí, efectivamente puede solucionar problemas, o sea, puede ayudar para el corazón, pero si la persona ya sufría, perdón, de depresión alta, lo más probable es que le afecte más que otra cosa. O por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, ustedes no lo hagan, ya esto de la automedicación, cuando por ejemplo la gente receta medicamentos que para ellos le ha sido efectivo, no sé, una aspirina, cualquier otro medicamento, no sé, y se lo receta a otra gente, obviamente sería una falacia, porque no porque te haya servido a ti, significa que le va a servir a todos. O sea, por ese tipo de cosas, por eso los médicos tienen que recetarla. ¿Ya? Bien, ¿queda Profe, claro? o Sí, sea, sí. de que si bien es como una idea que casi todos dicen no, si es cierta, no siempre va a servir para toda la gente. O va a haber un caso particular que se escape de esa Esta re- afirmación global. Exacto, eso es. Sí, muy bien, Robinson. Está la generalización apresurada, que es como un poco lo contrario, es como al revés del anterior. Tú partes de un caso particular y a partir de ese caso particular
¿Quieres que todos los casos o que eso es aplicable para todos los casos? ¿Ya? Por ejemplo, cuando las mujeres dicen todos los hombres son iguales, por ejemplo, ¿ya? Ahí, claro, quizás no, o un hombre también podría decir todas las mujeres son iguales, son histéricas, qué sé yo, no sé, no es lo que piensa, es lo que se podría decir, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, para esos casos, para esos casos, por ejemplo, no porque a lo mejor una persona tuvo una mala experiencia con un hombre o con una mujer, etcétera, etcétera, significa que eso va a ser aplicable para todos. O sea, de alguna manera no. O sea, puede que haya más de algunos que sí no se portan muy bien, pero no quiere decir que todos sean iguales. Ya, siempre hay esperanza. ¿Ya? ¿Se entiende ese ejemplo, cierto? Sí, súper claro. Ya, vayamos a otro. La pregunta compleja. La pregunta compleja son como las preguntas capciosas, como las preguntas retóricas. O sea, que como que te afirman algo, o como que te afirman algo dentro de la pregunta. Es como una falsa pregunta, en realidad. Esa es la pregunta compleja. ¿Ya? Entonces, como que la misma pregunta está afirmando algo. Ejemplo, ¿cómo logra usted evadir los impuestos? O sea, ahí ya está evidenciando que se están evadiendo los impuestos. O sea, que alguien, entonces, como para un ataque. Los periodistas, miren, escuchen alguna vez las preguntas que hacen los periodistas son, no sé si son, bueno, si son como falacias las que ocupan en realidad, como que caen dentro de esta categoría. Es muy frecuente, yo he escuchado más de una vez a un periodista atacar a una persona ocupando este tipo de argumentos, o sea, como que afirman algo como si lo hicieran, como si estuvieran haciendo una pregunta, pero están afirmando algo. Entonces, como que están con la misma pregunta, entre comillas, como decir algo que ellos ya sabían que ocurre, pero como para poner en tela de juicio a la persona que están entrevistando. Es muy frecuente, lo he escuchado más de una vez los periodistas. Pero, profe, sí o sí tiene que afirmarlo. O sea, no puede ser, por ejemplo, una pregunta como ¿qué hay después de la muerte? ¿Habrá vida después de la muerte? O cosas así. A ver, es saber en qué categoría cabe. Es que eso no sería una falacia, pues eso sería una pregunta normal nomás. Es Entonces fa- tiene como que afirmarla. Exacto, habría que Profe, afirmarla. en ese caso sería como decir, ¿hay cielo o infierno después de la muerte o no? Porque ahí ya está afirmando que hay algo después de la muerte. Hay cielo e infierno después de la muerte. Ya, pero sí como, no es que a ver, es que si lo hace una pregunta, a ver, no, tendría que ser de otra forma, no, no podría caber ahí, sería como, a ver, ¿cómo podríamos poner lo mismo? A ver, pero que quede como esto. Em, Después de la muerte, no, no es que no sé, es que no sé si ese tema se podría poner como una pregunta compleja. Ya, profe, y por ejemplo, no sé, están en una sala de corte y están porque el hombre le pega a la mujer. Y él pregunta, ¿por qué usted cree que yo le pego a mi mujer? Ya, eso, sí, ahí sí, excelente, Ah, bien, ya. bien, bien, sí, eso sería un muy buen ejemplo, sí, qué terrible, pero sería un muy buen ejemplo, sí. Y puede pasar, ¿verdad? Sí, está bien. No sé si les queda claro con ese ejemplo que dijo la compañera, yo lo encontré súper bueno, Sí, me gustó bastante. sí, está Profe, bueno. cuando uno se pregunta, ¿Dios creó el universo? Igual cuenta como una pregunta compleja. O sea, puede ser una pregunta compleja del punto de vista que una pregunta como difícil de resolver, pero la pregunta compleja no apunta, la falacia, que se llama pregunta compleja, no apunta a que algo sea difícil de resolver, sino que afirma algo y dentro de la misma afirmación se está diciendo algo que es como evidente. Es como una pregunta que hace una afirmación evidente, es como un poco así. Es Ah, ok. como lo que decía la compañera, ¿ya? Ah, ok, ok. Profe, es Gracias. como una pregunta trampa, por decirlo así, ¿o no? Sí, 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 exacto, exacto. Las preguntas trampa, preguntas capciosas, sí, lo mismo. Sí, 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 sí. Eso es. También tenemos otra, sé que son hartas, pero creo que lo han ido entendiendo súper bien. Mire, en realidad, cuando ustedes ven la prueba de transición universitaria, que quizás después reciba otro nombre también, porque va cambiando todos los años, poco menos ahora, no le van a preguntar así como, defíname la falacia o identifíqueme la falacia con exactitud. Pero lo importante de esto, bueno, es muy bueno que aprendan a diferenciar, lo que la reconozcan, pero que sepan que así como las personas cuando argumentan, no siempre argumentan de manera perfecta. Hay muchos errores en la argumentación y algunos errores son a propósito, ya con otros fines, con fin de persuadir, convencer, etc. Entonces, a eso es importante que para eso le presten atención a esto, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta de cuando las personas ocupan eso, por ejemplo, cuando ustedes alguien le argumente de un tema y digan, ah, no, pues eso no, eso está mal, porque esto es una falacia, eso no, es un error, no es válido lo que me está diciendo, ¿ya? Entonces, para ese tipo de cosas les puede servir, para que no sean engañados, por ejemplo, cuando hayan campañas políticas
o publicidad o propaganda, etcétera, ustedes no caigan en esa falacia, ¿ya? Por eso más bien es importante, o sea, para que cuando ustedes lean, sean más críticos con lo que leen, con lo que escuchan, con lo que ven, ¿ya? Y en general les va a servir porque se relaciona claramente con la argumentación. Acá hay otro, dice, apelación a la ignorancia. Consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. O sea, alguien está afirmando que existen los extraterrestres porque nadie ha dicho que no existen en el fondo. O sea, no es que no hayan dicho, sino que no se ha probado que no existen. ¿Ya? A pesar que hay muchos videos de ufólogos, de gente que ha visto supuestamente extraterrestres o platillos voladores, objetos voladores, pero en realidad no se ha comprobado como con seguridad, con certeza, que eso sea así. ¿Se le ocurre otro ejemplo de apelación a la ignorancia? Dios existe porque nadie ha comprobado que no. Sí, eso sería un muy buen ejemplo, exacto, sí, tal cual, muy bien, eso es. Ya, otro argumento, hay el argumento tautológico, círculo vicioso. A ver, lo tautológico tiene que ver con afirmar algo que se afirma a sí mismo. Es como el nombre lo dice, un círculo vicioso. Ejemplo, esa vara mide más que aquella porque es más larga. Obviamente, si la vara es más larga, va a medir más. Entonces estás diciendo como lo mismo dentro de. Es como decir, cuando la gente dice, como la redundancia, por ejemplo, salir para afuera, entrar para adentro, por ejemplo. Una cosa así, la redundancia, o sea, a pesar que la redundancia no alcanzan a ser un argumento, pero por ejemplo va como en ese sentido, o sea, como que decir algo que es redundante, que es un círculo vicioso, ya es como argumentar con algo que es lo mismo que estás diciendo tú, ya, con un ejemplo más adelante va a quedar mucho más claro. Están las premisas contradictorias, que es cuando afirmamos de manera dos cosas que son contrarias. Ejemplo, dice, la libertad de prensa es un derecho indispensable, es decir, muy importante, esencial, pues los ciudadanos tenemos derecho a la información. ¿Ya? Hasta ahí súper bien, la persona es súper coherente con lo que dice, pero después dice, pero sin duda estoy de acuerdo con que existe una comisión que revise las publicaciones de los periódicos. Después de todo, no podemos permitir que nuestros niños se expongan a las barbaridades que se escriben en los medios de comunicación. Es decir, la persona está hablando al principio de aceptar los derechos de la libre expresión, qué sé yo, etcétera, y después dice que no, que además hay que censurar después a cierto grupo como son los periodistas. Entonces, claramente se está contradiciendo solo, ¿cierto? Cuando la gente se contradice dentro de su misma argumentación, se habla de premisas contradictorias. ¿Queda claro eso? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Muy bien. Hay otra que son las afirmación dudosa, ¿ya? Por ejemplo, acá eso es como afirmar algo, pero es como pareció la de la pregunta compleja, pero sin pregunta, ¿ya? Es cuando lo que se afirma es un poco dudoso, ¿ya? Ejemplo, las personas no debiéramos pagar impuestos, después de todo está demostrado que el Estado es un pésimo administrador. Ahí tenemos que la tesis de esta argumentación es que las personas no deberían pagar impuestos. ¿Y en qué lo sustenta? ¿En qué sustenta ese argumento, esa argumentación? En que está demostrado, supuestamente, o sea, se vale de algo que se ha demostrado, que el Estado es un pésimo administrador. Supongamos que eso pasara así, que el Estado no administra bien las cosas, pero eso no tiene que ver con, no es una justificación evidente para no pagar impuestos, por ejemplo, ¿ya? O cualquier otro ejemplo relacionado con eso, ¿ya? O sea, de que afirma en base a una demostración de su tesis, pero esa demostración no es en su totalidad cierta. Exacto, sí. ¿Algo así? O sea, no es que no sea Ah, cierta, puede ser cierto lo que dice, pero que no, como que no guarda relación el argumento que ocupa para la tesis que quiere defender. Ok. ¿Ya? Y acá tenemos otro, que sé que son muchas, así que lo siento por esto, pero son muchas las que se ven. Ya, el provincianismo es argumentar a las creencias populares, ¿ya? O sea, por ejemplo, las creencias de ciertas culturas, de ciertos grupos. Por ejemplo, los extranjeros lo pasan muy bien aquí, porque en Chile somos muy hospitalarios. Puede que los extranjeros cuando vienen sí les guste Chile, que lo pasen bien, se hagan buenos amigos, etcétera, etcétera. Y puede que también una de las causas sea la hospitalidad de los chilenos, pero no significa que todos los chilenos hayan sido súper hospitalarios y que solamente a los extranjeros les guste Chile porque la gente es hospitalaria. Puede que sí, pero no necesariamente. Es como puede ser una creencia más bien popular. ¿Ya? Y así hay varias. Es como generalizar, Sáquenme de Chile. profe. Sí. Es como cuando uno dice, hoy todos los curas son violadores, sí, pero en realidad algunos son buenos. Hay que defender No, a una ya. minoría, pero
Ya, pero ya bueno, ya te arreglé el ejemplo, pero eso también sería otro ejemplo. Eso sería a ver, de caso particular, de generación apresurada, de caso particular, Ah, se ya. establece una regla. No de provincianismo. No, no tendría que ver con esto. El provincialismo Profe, tiene que ver con creencias de un pueblo, de una cultura. ¿Sí? profe, ¿y es una generalización apresurada si se comprueba de que esa generalización es cierta? Por ejemplo, con estudios sociológicos, científicos, No, etcétera. no sería porque no sería una falacia, porque una falacia es Ya, cuando es un error de la argumentación. Si tú logras ya. comprobar eso, logras demostrarlo, ya no sería un error, estaría en lo correcto. No sería un error. Ah, ya, ya, vale. ¿Ya? Oye, Ok. profe, ¿Sí? es como decir que todos en Sudáfrica son negros. Sí, 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 estaría bien, ¿verdad? Sí, Oye, sí. tanta. Podría ser, hay que a ver, déjame pensar en eso. Todos en Sudáfrica son negros. Sí, puede ser, porque hay mucha gente que cree, tiene como eso, está como en la cultura. Sí, puede ser, ¿ah? Sí, sí. Y que también podría ser como por generalización apresurada, porque una persona mejor vio una persona negra que era de África, o que conocemos esos casos, y lo generalizan. Tiene como un poco de las dos, ¿ya? Pero sí, podría ser provincianismo también, sí. Ya, también tenemos la falsa analogía, una analogía es una comparación, cuando se comparan dos cosas que no tienen nada en común. Por ejemplo, o tienen algo en común, pero como que no nos sirve para concluir eso. Ejemplo, los loros hablan porque emiten sonidos semejantes a las palabras humanas. Los loros tienen una facultad esta como imitativa, donde pueden imitar sonido, pero no significa que entiendan lo que están diciendo. Los loros repiten por repetir, porque tienen su capacidad de eso, pero no significa que entiendan lo que van diciendo. Entonces, en ese sentido, claro, no podemos hablar de que los loros tienen un lenguaje, no es que hablen, sino que simplemente en su expresión, en su comunicación, repiten sonido, ¿ya? Entonces, por eso ahí sería una falacia, ¿ya? ¿Sí? Lo Sí, otro es sí. la connotación excesiva, que cuando ocupamos expresiones que suenan como positivas, pero en realidad no son tan positivas. Ejemplo, no se necesita receta para tomar este remedio porque es muy sano. Está hecho con puro ingredientes naturales. O sea, eso es muy común. La gente cree que las cosas porque están hechas con ingredientes naturales van a ser muy saludables. No siempre es así. Ya no siempre es así. Huasca. Ya, ya, también, puede ser, sí, sí. Ya, la afirmación del consecuente, con este ya terminamos, este es el último, después vemos un par de ejercicios y cerramos, ¿ya? Gracias por la paciencia. Afirmación del consecuente es cuando uno afirma, tu tesis tú la afirmas con algo que tú mismo dijiste. No tiene un respaldo, no tiene alguien que de autoridad que haya dicho algo, sino tú mismo das tu argumento y porque tú lo dijiste, eso más o menos es así. Ejemplo. El café estimula porque es un gran estimulante. O sea, claro, el café puede ser un gran estimulante y por eso estimula, o sea, es como redundante también, ¿cierto? ¿Ya? Va por ese lado, o sea, ¿Profe? porque, ¿sí? O sea que ahí podríamos decir de que yo valido mi tesis en base a mi experiencia. Sí, y también va, pero va más allá de eso, va que tú, la consecuencia de lo que afirmas, por ejemplo, acá la consecuencia o consecuente es que el café es un estimulante, y tú afirmas que es un estimulante. O sea, tú afirmas que el café estimula porque en la conclusión que tú sacaste dices que es un estimulante. O sea, como que concluye lo mismo, o sea, a ver, como que afirmas lo mismo que tú mismo planteaste como conclusión, en el sentido de una, a ver, mm, a Es ver, como si me caigo, o sea, si me mojo, voy a estar mojado, así que estoy es mojado porque me mojé. una cosa así, sí, súper bien, sí, sí, Sí. sí, sería bien. Muy buen ejemplo, la felicito, súper, súper bien, me han gustado sus ejemplos, sí, muy bien, ya, muy bien. Gracias. Ya, súper. Bien, entonces revisemos alguno nomás, ¿ya? Por ejemplo, tienen que identificar ustedes ahora qué tipo de falacia era, ¿ya? Todos los fanáticos del fútbol son violentos. Pedro es fanático del fútbol, Pedro es violento. ¿Qué falacia será? Generalización apresurada. Generalización apresurada. El que Exacto. Ah, generaliza. no, pero fíjense bien, ojo ahí, porque a veces se confunde. No es generalización apresurada, porque la generalización apresurada va de caso particular a regla general. Acá se está afirmando algo, mira, se está estableciendo una regla. Todos los fanáticos del fútbol son violentos, se está estableciendo esa regla. Y después se aplica a un caso particular. Pedro es fanático del fútbol, y como todos los fanáticos del fútbol eran violentos, se dice que Pedro es violento. ¿Sería ¿Ya? afirmación consecuente entonces? No, sería regla general para caso particular.
Ah, ok. que es lo contrario a lo que me dijeron delante, pero es muy común confundirlo, ¿ya? Regla general, porque dice todos los fanáticos, ¿ya? Se comprende, ¿cierto? Ya. Segundo, los dinosaurios todavía existen, los vi en la televisión. ¿Cuál será esa? Les doy una pista. Afirmación del consecuente. Apelación a la ignorancia, esa falsa apelación a la ignorancia. Sí, puede ser a la ignorancia. Sí, sí, porque pero también puede ser a la apelación a la autoridad, porque la televisión como Hagámosla autoridad. rápida que quedan 5 minutos para la otra clase. Oye, ¿Qué, ya, pero qué? ya. Sí, pero yo diría más bien que es una apelación a la autoridad, ¿ya? Porque la compañera dice apelación a la ignorancia. A ver, consiste en defender la verdad o falsedad de un denunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. No, no puede ser apelación a la ignorancia, porque la gente sí sabe que los dinosaurios ya no existen. Entonces no puede ser esa. No, es apelación a la autoridad, porque creemos todo lo que dice la televisión. Ya pasa por ese lado. Terminamos con la 3 y la 4. Las próximas las seguimos en la próxima clase, ¿ya? Me fue bien en la prueba porque usé mis calcetines amarillos de la buena suerte. ¿Cómo se llamaba La la de de la la... superstición, no Exacto, sé cómo se ¿verdad? llamaba. Causa falsa, ¿verdad? Porque la conclusión que sacamos de una causa, ¿verdad? Que no se relacionan, ¿verdad? Muy bien. Tú no puedes opinar sobre nuestra economía porque eres extranjero en este país. Ah, dominio. Ad hominem, ¿verdad? Apelación al hombre, está atacando a la persona y no al argumento. Ejemplo de la siguiente: la noche anterior vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Esta noche brilla otro lucero, tampoco vendrás tú. Hay dos situaciones ahí Era que la se... del amor. ¿Cuál? 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 Ah, no sé cómo se llaman, pero ese que es cuando como te rompía el corazón. Creo que no, porque es de comparación, porque estás comparando dos situaciones. Mira, la noche anterior vi brillar un lucero azul, o sea, estaba brillando una estrella, y no estaba esa persona que él esperaba. Y después, ahora estaba el otro día, otra noche, perdón, y estaba había otra estrella, y él piensa que tampoco vendrá esa persona. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo ahí es comparar dos situaciones porque son semejantes, son parecidas, pero no necesariamente, obviamente puede pasar, pero puede que no, porque hubo un lucero azul significa que ahora va a pasar lo mismo. O sea, está comparando dos situaciones, serían una Que no falsa, tienen relación. que no tienen relación, serían una falsa analogía, una falsa comparación. ¿Ya? Y acá tenemos, ese comerciante me estafó, todos los comerciantes son estafadores. Ahí sí es Exacto. generalización apresurada. Exacto, ahí sí es generalización apresurada, porque parte del caso particular y lo lleva a regla general. Y por último, Alexis Sánchez opina que el nuevo gobierno está errado en su propuesta educacional. Grande No es una Alexis, autoridad la competente en máxima el de tema. Chile. Exacto, apelación a la autoridad. Bien, chicos, los felicito, súper, súper bien. Agradezco la paciencia, agradezco que se hayan quedado. Le agradezco muchísimo que me hayan escuchado también y porque me dieron unos minutos. Ya, espero vernos la próxima semana. ¿Les sirvió la clase o no les sirvió? Y Va profe, me quedó bastante. más claro a mí. Ya, súper Yo no bien, ya. entendía nada de esto, sinceramente. Profe, Ya, muy bien. Ya cualquier duda me escriben. Que les vaya muy bien en la otra clase. Y Chao, eso, profe, cuídense que esté mucho. bien. Chao, Gracias. chao. Igual, cuídense. Chao a Chao, todos. profe. Chao, profe, Chao. cuídense, nos Chao. vemos. Chao, chao. Bye, Bye, bye. bye, bye, bye. Bye, chao.